El profesor Óscar Iván Londoño es licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima, es magíster en educación de la Universidad del Tolima, tiene una maestría en lingüística de la Universidad Pedagógica, perdón, la Universidad Tecnológica de Pereira, y es estudiante de doctorado en lenguaje y cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Para dar un bosquejo rápido de la trayectoria del profesor Óscar Iván Londoño, podríamos decir rápidamente lo siguiente. El profesor Londoño ha sido ponente y ha sido conferencista en universidades en Puerto Rico, en México y en Colombia. Sus publicaciones a nivel académico circulan en toda América Latina. Tiene publicaciones en revistas como, por ejemplo, Letralia, que tiene un cubrimiento supremamente amplio, y sus libros se han preocupado fundamentalmente por construir un paisaje en torno a los estudios del discurso, específicamente desde la mirada latinoamericana. Yo no quisiera ahondar en la presentación, porque creo que cualquiera de los compañeros que tenga curiosidad por asomarse a la hoja de vida académica del profesor Londoño Zapata, pues se va a encontrar con una trayectoria absolutamente brillante, y quisiera solo abrir el espacio para tener el gusto de escuchar al profesor Londoño Zapata. En todo caso, profesor, bienvenido. Le agradecemos que haya sacado tiempo para acompañarnos y tiene a su disposición el auditorio. Yo estaré acompañándolo para la interlocución en la parte final de, digamos, después de escucharlo. Dispone usted de su tiempo, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Yo quiero que por favor me digan si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Yo sí escucho perfectamente. Quisiéramos pedirle al auditorio, por favor, Perfecto. si nos confirman. Sí, chicos, chicas, ¿me escuchan bien? Buenas noches, señor. Es que cada nada me aparece un Sí, señor. letrero donde dice que mi internet profe. Perfectamente, maestro. Dime, Ok, profe. perfecto. Sí, Vale, señor. es que Sí, aparece, está bien. No, se aparece escucha un muy bien. letrero en mi computador en el que el internet no quiere colaborar mucho, entonces por favor me hacen saber si no interesa que puedan interrumpir. Bueno, no se está escuchando porque cuando voy a presentar pantalla, pues yo no los voy a ver, ¿cierto? Bien, yo quiero expresar mi agradecimiento. Estoy muy contento de estar aquí con todos y con todas ustedes, muchos colegas, estudiantes, y qué alegría poder compartir este espacio. Voy a empezar a compartir pantalla, así que por favor me indican si pueden observar las diapositivas. Sí, por supuesto, profe. Perfectamente. Vale, bueno. Bien, yo les pido el favor que tengan entonces apagaditos los micrófonos para que no haya ninguna interferencia por ahí. Bien, estamos entonces en el sexto encuentro de investigadores en didáctica y currículo. Es para mí un honor participar de este evento académico que tiene una trayectoria muy importante en la región y en el país. Es el primer ciclo de conferencias de este importante encuentro. Hoy vamos a dialogar acerca del etos discursivo del esoterista. Y bueno, yo quiero agradecer, ¿cierto?, de manera muy, muy especial a, la maestría en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Amazonas por haberme invitado a participar, ¿sí?, a charlar, a dialogar con ustedes. ¿Entendido? Y bueno, vamos entonces a entrar en materia. Y quiero hacer una lectura rápida de algunos elementos de este volante. Es muy probable que usted, cuando esté transitando allá en las calles de su ciudad, pues se encuentre con una persona, un hombre, una mujer
y le entregue un volante de estos, ¿sí? Única bruja del Amazonas, espiritista, Lorena, la hermana amazónica. Yo creo que ustedes se han encontrado con estos volantes en los centros de las ciudades, ¿cierto? Son muy típicos. Aquí en Ibagué, por la carrera tercera, es típico encontrar personas, sobre todo hombres, que entregan estos volantes, que nos ofrecen unos servicios, publicitan unos servicios. En este caso, le entrego a su ser querido, humillado, arrepentido, a sus pies, solo con nombre y apellido. Le conjuro, le ato y le amarro para toda la vida, parte íntima de su ser amado. No cobro mi trabajo, pactos para el amor y la fortuna, alejo y destierro a quien desee, rezo fincas, negocios, suerte, salud, impotencia, con todas las magias, ¿sí? Y vamos entonces a empezar esta conferencia con este volante tan curioso, ¿sí? Tan interesante. Bien. Hay que decir que esta investigación que les voy a presentar fue publicada recientemente en el mes de mayo aproximadamente de este año en un libro que se titula El esoterismo y sus discursos. Ustedes ven ahí también la ilustración que Mariana Baizán, una ilustradora argentina, hizo para este capítulo. Este capítulo exactamente es el segundo del libro El esoterismo y sus discursos, que fue publicado en Argentina por la editorial Biblos. Bien. Y quiero proponerles una ruta para llevar a cabo esta exposición. En primer lugar, vamos a plantear el problema. Vamos a hacer el planteamiento del problema, ¿sí? Vamos a establecer unos fundamentos teóricos. Vamos a hablar de la metodología del análisis discursivo. Vamos a entrar a los resultados, a las conclusiones y finalmente un cierre. Esta es la metodología que vamos a seguir. Esta es la forma en la que voy a exponer este estudio discursivo. ¿Bien? Entonces vamos con el planteamiento del problema, ¿sí? Quiero empezar hablando muy rápidamente sobre el esoterismo, ¿sí? Porque es la práctica social en la que nos instalamos, ¿sí? El esoterismo es una práctica social originada por el sincretismo, ¿cierto?, entre creencias religiosas de diferentes procedencias, católicas, indígenas, africanas, orientales, hindúes, reapropiadas y resignificadas a partir de sus diversos contextos de producción, circulación y consumo. Entonces vemos que es toda una amalgama, ¿cierto?, de tradiciones, de creencias, de posicionamientos frente a la vida, frente al mundo, ¿sí?, que procede, digamos, de diferentes tradiciones, ¿cierto? Muy bien. Bueno, no sé cómo. Bien. Entonces decimos que es la forma como las personas elaboran nuevos saberes, nuevos conocimientos sincréticos provenientes de tradiciones heterogéneas, ¿cierto? ¿Para qué? Para dar explicación a diversos fenómenos por medio de cultos y rituales. Como práctica de notable arraigo en la vida cotidiana, el esoterismo no solo es transmitido de generación en generación, ¿cierto?, en el ámbito del espacio privado, ¿cierto?, de familia en familia, de padres a hijos, sino que es ampliamente difundido en el dominio del espacio público desde su mercantilización. Es decir, no solamente es una práctica, digamos, privada, familiar, sino que también se mercantiliza. Y aquí es en donde esta práctica pues, resulta bastante interesante. Y aparece entonces lo que conocemos como la industria de la suerte, ¿sí? El esoterismo es también una industria, la industria de la suerte, ¿sí?, en donde astrólogos, adivinos, brujos, chamanes, clarividentes, curanderos, hermanos, indios, maestros, médiums, numerólogos, rezanderos, santeros, tabaqueros, tarotólogos, videntes, ofertan productos y servicios diversos. Aquí podemos observar algunas imágenes, la lectura de las cartas, los libros de magia, la lectura de las velas, ¿sí? Bueno, un poco aquí esta última imagen, uno de los muñequitos inspirados en toda la tradición vudú.
Vale, muy bien. Esto quiere decir que a través de tiendas esotéricas, centros espirituales, programas de adivinación, consultorios esotéricos, programas de radio, programas de televisión, estos esoteristas ofrecen soluciones confiables y efectivas a los avatares de la salud, del dinero y el amor, que podríamos decir son los tres grandes ámbitos, ¿cierto? Que estos servicios pues intentan solucionar, ¿cierto? Muy bien. Los productos entonces y los servicios que el esoterismo provee pues han contribuido a configurar esta práctica como una actividad comercial pues con alta demanda y rentabilidad. Es decir, no existen muchos estudios estadísticos sobre la demanda de estos servicios y productos, pero por ejemplo en España pues la gente invierte muchísimo dinero, ¿sí? Las estadísticas que hay son muy altas, son muchos millones de euros los que se invierten en comprar estos servicios y estos productos. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás, ¿cierto? Bien, ¿qué sustenta la demanda y la oferta de estos productos y servicios esotéricos? ¿Sí? ¿Qué es lo que la sustenta? ¿Qué es lo que hace que la gente pues consuma tanto estos servicios? Piense que en estos servicios hay soluciones confiables. Las experiencias de insatisfacción, la pobreza, el desempleo, las bajas ventas, el hostigamiento laboral, la envidia, la infidelidad, las rupturas amorosas, eso sí que genera consumo. La inseguridad, las enfermedades desconocidas, cuando las personas tienen estas experiencias de insatisfacción, creen que por la vía del esoterismo pues es fácil solucionarlas. ¿Sí? ¿Qué son los servicios? ¿Sí? Como en esta investigación analizamos los servicios esotéricos, ¿cierto? Entonces vamos a plantear qué son los servicios. Y aquí acudimos a algunas perspectivas teóricas del marketing, del mercadeo, ¿cierto? Que es el campo que ha, digamos, investigado, teorizado ampliamente acerca de este asunto. Los servicios constituyen acciones o actividades o trabajos diversos ofrecidos a la venta que producen satisfacción en el cliente, como cuáles: alimentación, limpieza, reparación, hospedaje, transporte, sanidad, asistencia social, telecomunicaciones, educación, medicina e incluimos el esoterismo también. Es decir, buscan suplir las necesidades de los consumidores, ¿sí? A diferencia del producto, un objeto, un artefacto, una cosa, el servicio es un hecho, un esfuerzo o un desempeño. ¿Sí? No es una cosa que yo adquiera, ¿sí? Aunque pueden estar vinculados con objetos. Fundamentalmente es un hecho, un esfuerzo, una actividad, ¿cierto? Muy bien. Kotler y Armstrong en el 2013 pues plantean algunas características de los servicios, ¿no? Que los tipifican. Son intangibles, bueno, la intangibilidad, la inseparabilidad, la variabilidad, la caducidad, constituyen, dicen estos autores, características básicas de los servicios. ¿Sí? Bien. Pero hagámonos una pregunta. ¿Sí? ¿De qué manera entonces ha sido designada la calidad? Si estamos diciendo que el servicio debe ser evaluado, debe ser medido para considerarlo de calidad, ¿cierto? Pues entonces miremos qué es la calidad. Y también vamos a acudir a algunas teorías del mercadeo, ¿sí? Duque, en el 2005, apunta a considerar dos tendencias sobre la calidad objetiva y la calidad subjetiva. ¿Sí? Miremos entonces que la primera constituye una visión interna de la calidad, debido a que es abordada desde la dimensión de la producción. Y como su objetivo es la eficiencia, pone en funcionamiento actividades de medición estandarizadas, como el control estadístico de la calidad. ¿Sí? Entonces, es una visión interna de la calidad. Y cuando hablamos de visión interna, pues nos remitimos a la empresa o a la fábrica que produce el servicio, ¿cierto? La segunda, por su parte, conforma una visión externa. Entonces, ya no la define la empresa que provee el servicio, sino los consumidores, ¿sí? Y se obtiene por medio del cumplimiento de las necesidades, deseos y expectativas de los clientes. Entonces, en este orden de ideas, la evaluación de la calidad objetiva le compete al productor, mientras que la evaluación de la calidad subjetiva se define en términos de la valoración que el consumidor realiza. Entonces, tenemos los servicios, ¿sí? Que obviamente deben ser valorados, ¿cierto? Evaluados si son o no de calidad, y esa calidad puede ser objetiva o puede ser subjetiva.
Generalmente, la calidad del servicio se remite a la que el cliente hace, ¿sí? Sobre la calidad del servicio, el concepto calidad se refiere a la calidad subjetiva, o sea, a la percibida, al juicio que el cliente da acerca de la superioridad y excelencia del servicio que le procura su satisfacción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad del servicio, generalmente nos referimos a ese concepto que da el cliente, ¿sí? Yo compro un servicio, a mí me preguntan, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció el servicio? Y yo doy una valoración. ¿Me pareció bueno? ¿No me pareció bueno? Etc. Bueno, muy bien. Los clientes no perciben la calidad como un concepto de una sola dimensión, es decir, las valoraciones que los clientes dan acerca de la calidad se basan en la percepción de múltiples factores, dependiendo también los tipos de servicio que consuman, ¿cierto? Muy bien. ¿De qué manera entonces, ya abordando lo que es un servicio, la calidad, de qué manera podría ser definido un servicio esotérico? ¿Sí? Porque digamos que esa es una de las categorías importantes de la investigación. Vamos a decir que los servicios esotéricos son actividades o trabajos, comúnmente se les llama trabajos, ¿sí? Que el esoterista lleva a cabo a partir de las demandas de los creyentes, quienes se satisfacen o benefician con ellos, ¿sí? Así es como entendemos nosotros en esta investigación la noción de servicio esotérico. ¿Bien? ¿Cuáles son los principales servicios esotéricos prestados por los brujos, los tarotistas, los mediums, etcétera? ¿Cuáles son esos servicios? Pues aquí tenemos algunos. Hacer pactos para el amor, la salud y el dinero. Amarrar, dominar, ligar y someter al ser amado. Separar parejas, curar enfermedades naturales y postizas, quitar toda clase de vicios, desalar negocios, casas y fincas, rezar ganado, sacar huacas, caletas y tesoros ocultos, deshacer conjuros, embrujos, hechizos, maleficios, alejar amantes, enemigos, malos vecinos y rivales, entre muchos otros servicios que son los que estos volantes, digamos, presentan. Muy bien. ¿De qué manera entonces, si ya sabemos que es un servicio esotérico, cuáles son los servicios, pues cómo definimos la calidad del servicio esotérico? ¿Cómo definimos si ese servicio es o no de calidad? Pues uno podría pensar, no, pues le preguntamos al cliente, ¿cierto? Vamos y buscamos un cliente que haya, digamos, contratado un servicio de un esoterista y le preguntamos si le funcionó o no, si lo que el esoterista hizo funcionó o no para, pues, remediar su problema. Y efectivamente lo podríamos definir como la percepción que el consumidor, o sea, que el creyente tiene acerca de la superioridad, o sea, la excelencia del servicio que le presta el esoterista, ¿sí? En una primera instancia lo podríamos definir de esa manera, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay un pero grande que hay que tener en cuenta. Este análisis discursivo no evalúa la calidad del servicio por esta vía. Es decir, yo no fui a preguntarle a los clientes qué tan efectivos eran los servicios que habían contratado, ¿sí? No les pregunté si el servicio cumplió o no sus necesidades, si logró amarrar o no a ese hombre, si logró desalar o no esa finca. Yo no hice eso, ¿sí? No porque no sea importante, sino porque no es un dominio del campo en el que yo me formé, del campo en el que me ubico, ¿sí? Muy bien. Entonces, no me interesó indagar las percepciones y las valoraciones de los destinatarios, de los clientes, que obviamente requiere un estudio etnográfico de gran amplitud, ¿sí? La apuesta de este trabajo tiene que ver con lo siguiente. Como estos servicios se publicitan, ¿cierto? Porque el esoterista busca las maneras, ¿cierto? De forma más o menos estructurada de publicitar lo que hace, ¿sí? Esta publicidad constituye una herramienta eficiente para orientar en el destinatario percepciones positivas sobre el servicio, ¿sí? Y con ello garantizar, ojo, y eso está entre comillas, su excelencia. ¿Cuál es la apuesta? Entender la publicidad como un dispositivo mediante la cual el esoterista pretende orientar en el destinatario, en su potencial cliente, la excelencia de su servicio. Es decir, que de plano, cuando el cliente se acerque a la publicidad, por lo que lee allí, por lo que dice allí, ya sepa que es un servicio de alta calidad, que es un servicio excelente.
Es decir, que sin ni siquiera consumir el servicio, ya esté pensando que ese brujo es maravilloso y que puede solucionar con sus trabajos su problema, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo de publicidad se usa para promocionar lo esotérico? Tarjetas, volantes, hay avisos, hay dípticos, hay trípticos, hay vallas, comerciales, entre otros textos. Estos son los géneros mediante los cuales los esoteristas, las casas de esoterismo, pues publicitan sus productos y servicios, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer énfasis en el volante, ¿sí? Y aquí les pongo otro ejemplo. Aquí tenemos el caso de Iris, 25 años de experiencia, especialistas en unión de parejas, trabajos garantizados. Atraigo a su ser amado hoy mismo, garantizando su regreso con amor y prosperidad, permaneciendo fiel en la relación sentimental. Imagínense uno con un problema de amor bien tremendo y bien crédulo de todo esto, pues no se va a consultar a Iris, ¿cierto? Muy bien. Los volantes publicitarios constituyen una herramienta de comunicación que transmite información acerca de servicios y productos. Ojo, no únicamente publicitan servicios, sino también productos, ¿sí? Es una pieza publicitaria que se entrega generalmente a través de volanteo, ¿sí? Sobre todo en las zonas de las ciudades con mayor tránsito, ¿no? Que son muy transitadas, entonces las personas se ubican estratégicamente y entregan, ¿cierto? Mano a mano el volante, o también lo dejan en cabinas telefónicas. Bueno, todavía hay algunas cabinas telefónicas. En Medellín, por ejemplo, hay cabinas telefónicas. Yo ubiqué, recolecté algunos de estos volantes allí en las cabinas, en los parabrisas de los autos, en los buzones, en las puertas, ¿cierto? Muy bien. El volanteo, entonces, es una estrategia de promoción de ventas, ¿sí? Perteneciente al marketing directo, mediante la cual pues se da a conocer un servicio o un producto, ¿cierto? Y ya decíamos, consiste en que se contrata a una persona, en el caso de los servicios esotéricos, generalmente hombres, ¿sí? Para repartir volantes en sectores estratégicos de la ciudad o de los pueblos, ¿cierto? Y se domina volanteo, pues porque es tradicionalmente el volante la pieza publicitaria que más se distribuye, aunque también pueden ser repartidos otros formatos, como tarjetas publicitarias, ¿cierto? Muy bien. Para reducir la incertidumbre que produce la intangibilidad del servicio, ¿sí? Como no es algo físico que yo voy a ver, ¿cierto? Que yo puedo tocar, que yo puedo estar ahí palpando, entonces eso genera una incertidumbre. Bueno, ¿será que ese brujo sí será bueno? ¿Será que sí hace eso en todo lo que dice, en el tiempo que dice? ¿Será que sí lo trae o me la trae en 24 horas? Es para reducir un poco esa incertidumbre que genera la intangibilidad de los servicios, pues los usuarios, cierto, interesados, hacen inferencias acerca de la calidad, acerca del personal, acerca del lugar, del material de comunicación, de esos símbolos, ¿sí? Y esas inferencias, digamos, que uno hace cuando uno ve un volante grande, bien explicado, con todos esos servicios, pues de algún modo son administradas pues por los proveedores, ¿sí? Entonces, la publicidad también ayuda un poco a reducir esa incertidumbre, más bien que produce esa intangibilidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este proceso, la publicidad opera como un recurso estratégico, ¿sí? De modo tal que los volantes de servicios esotéricos despliegan recursos discursivos, despliegan marcas discursivas destinadas a orientar en el consumidor la percepción positiva del servicio. Es decir, la apuesta en este estudio es que esa publicidad está estructurada, despliega una serie de recursos discursivos, ¿sí?, que orientan en el consumidor la percepción altamente positiva del servicio prestado por el esoterista. Y por tanto, pues, contribuirá a producir valoraciones o juicios de satisfacción. Muy bien. Por lo cual, en este estudio se pretende indagar cómo se gestiona la calidad del servicio esotérico en volantes publicitarios. ¿Qué es lo que tienen esos volantes publicitarios que hace que una persona pueda decir qué servicio tan excelente? Ese servicio es de calidad, sin siquiera comprarlo o consumirlo. Muy bien. Bueno,
vamos a abordar entonces los fundamentos teóricos. ¿Sí? Los fundamentos teóricos que yo uso para estudiar este corpus, ¿cierto? Para tratar de responder, de indagar más bien este problema, este asunto, es el análisis del discurso y el etos discursivo. ¿Sí? En esta investigación, asumimos el análisis del discurso como un campo académico, como una actividad profesional y una práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica. ¿Sí? Sobre todo en la línea de Arnoux, de la profesora Elvira Narvaja de Arnoux. ¿Sí? Y el etos discursivo va a ser pues, la categoría que me va a servir a mí para analizar esos volantes. ¿Sí? Entonces vamos a abordar muy rápidamente qué es eso del etos discursivo. Muchos sabrán qué es, pero pues vamos a tratar de explicar la categoría de manera muy general. Bien. El etos es una categoría que se produce en el dominio de la tradición retórica clásica, ¿sí? Pero que fue retomada desde el análisis del discurso a mediados de la década del 80, de 1980, a través de los trabajos fundacionales de Menguenot, de Dominique Menguenot, que es un lingüista francés muy importante. Él toma esa categoría de etos de Aristóteles, ¿cierto? Y la reinterpreta en el marco del análisis del discurso, ¿sí? Aunque podríamos decir que el problema de la inscripción discursiva del locutor, pues ha sido tratado en la lingüística moderna desde los estudios sobre la enunciación, ¿sí? Los primeros estudios de Bailey y de Benveniste, ¿cierto? Muy bien. Aquí tenemos una fotico de Menguenot. Nos basamos en los trabajos de 1993, 1999, 2009, 2010. Afortunadamente tenemos varias traducciones al español de artículos suyos que hablan sobre el etos, y él ha venido, digamos, reformando, ampliando, revisando su categoría constantemente. Bien. Para Menguenot hay un etos efectivo, ¿sí? Y ese etos efectivo está, digamos que se construye a partir del etos prediscursivo y a partir del etos discursivo, esa interacción que se da entre un etos prediscursivo y un etos discursivo. A su vez, el etos discursivo está configurado por un etos dicho, un etos mostrado, etos que interactúan entre sí, se relacionan, y este etos prediscursivo y este etos discursivo pues está ligado a unos estereotipos, ¿sí? Esto puede ser confuso, pero vamos a ir hablando de cada uno de esos elementos para que podamos entender, ¿sí? Muy bien. Vamos a decir entonces que el etos prediscursivo, ¿sí? Constituye la imagen que el destinatario tiene sobre el locutor. Imagínense que hay una persona que va a hablar a un auditorio, ¿sí? Tenemos un orador y tenemos un auditorio, ¿sí? Entonces, ese orador pues va a ser el locutor, ¿cierto? Hay un locutor que se dirige a un destinatario que es el auditorio, ¿sí? Pero ese auditorio, ¿sí? Ya se está formando ideas sobre ese locutor, así incluso si no lo conocen, ¿sí? Es probable que muchos cuando yo prendí la cámara vieron aquí atrás estos libros y tal vez puedan decir, uy, pues madre, vea, ese profesor se ha leído hartos libros, ¿sí? Cuando vienen y visitan acá mi estudio y ven todos esos libros, siempre me preguntan, ¿usted se ha leído todos esos libros? Así no me los haya leído, pero le queda en la cabeza a la persona que pregunta que yo sí me los leí, que soy una persona instruida, que soy una persona leída, ¿sí? Entonces, el etos prediscursivo es la imagen que el auditorio, que el destinador construye sobre el locutor, antes de que él hable, ¿sí? Antes de que él hable. Si prendemos el televisor y vemos en un noticiero que un candidato del Centro Democrático nos va a hablar sobre algo, inmediatamente vienen a nuestra cabeza una serie de ideas, así no conozcamos quién sea, digamos, el candidato, ¿sí? Bueno, es la representación estereotipada preexistente del orador que por diferentes factores, presencia en la escena mediática, rol en el espacio social, actuaciones pasadas, reputación, filiación institucional,
uso de un determinado género discursivo o pertenencia a un cierto posicionamiento ideológico, pues el auditorio construye y que en la enunciación, a partir del etos discursivo, es confirmada o invalidada, ¿sí? Entonces, el etos prediscursivo configura esa serie de imágenes que el auditorio, ¿cierto?, construye del locutor antes de que éste enuncie, ¿sí? Muy bien. El etos discursivo, mira qué interesante, hay alguien que está jugando aquí a hacer líneas. Mis estudiantes sí hacen eso. Algunos, no todos, bueno, ya no lo hacen tanto. Recién iniciada la pandemia sí les gustaba jugar con eso. Bueno, el etos discursivo es la imagen de sí que el locutor construye en su discurso. Es decir, se produce cuando el locutor toma la palabra y remite, al igual que el etos prediscursivo, a representaciones estereotipadas. Entonces, el etos prediscursivo es la imagen que construye el auditorio del locutor antes de que éste hable. Y el etos discursivo es la imagen que el mismo locutor construye de sí cuando habla. Siempre que hablamos, construimos una imagen de nosotros mismos, que puede ser más o menos explícita. Muy bien. Ese etos discursivo, digamos, está configurado, se configura, se construye, se despliega a través de dos etos, ¿sí? Del etos dicho y del etos mostrado. El etos dicho constituye la imagen que el locutor, al que Menguenot llama garante porque asume la responsabilidad de la verdad del enunciado, construye de sí a partir de sus propias predicaciones. Entonces, lo que el locutor dice explícitamente de sí mismo, ¿sí? Cuando el locutor se vuelve objeto de su discurso. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de sí mismo, no es que yo soy muy juicioso, es que a mí me gusta estudiar, es que a mí no me gusta esa materia, es que a mí me encantó la conferencia, es que yo soy muy inteligente. Entonces, uno se vuelve objeto de su propio decir, de uno. Mientras que, ¿cierto?, el etos mostrado no es lo que ya uno dice de uno, sino lo que el discurso deja ver, ¿sí? Es la imagen de ese locutor que se desprende indirectamente a partir del discurso, ¿sí? Ok, es por la asistencia. Entonces yo tengo un ejemplo muy interesante. Mire, todos conocemos a Barbarita, ¿cierto? El personaje de Sábado Feliz. Es Barbarita habla de ella misma. Entonces, dicho, Barbarita dice que es inteligente, Barbarita es el etos, ¿sí? Como cuando el profesor se muestra muy inteligente, está muy leído, se muestra muy instruido, pero al final no es tanto, ¿sí? Que se articula, dice Menguenot, que se construye a partir de ese etos dicho y de ese etos mostrado, y que se muestra en el enunciado, ¿no? En la enunciación. Muy bien. Sin embargo, dice Menguenot, la distinción entre etos dicho y el etos mostrado se inscribe en los extremos de una línea continua, ya que es imposible definir una frontera clara entre lo dicho sugerido y lo mostrado por la enunciación. El etos de un discurso, dice Menguenot, resulta de una interacción entre también los fragmentos del texto en los que el enunciador evoca su propia enunciación, el etos dicho, directamente o indirectamente, por ejemplo, mediante el uso de metáforas o de alusiones a otras escenas de habla. Es decir, el etos de un discurso resulta de la interacción de todos estos factores. Nosotros no vamos a abordar el etos prediscursivo, nos vamos a centrar en el etos discursivo, es decir, en lo que dice el esoterista de sí mismo y en lo que muestra. ¿Bien? Para Menguenot,
la configuración del etos discursivo está vinculada a la escena de enunciación, que es una categoría muy interesante que él planteó también. Porque los marcos sociales e institucionales que influyen en la producción de un discurso moldean las imágenes de sí. Hay ciertos marcos sociales, institucionales, que moldean las imágenes que uno construye de sí mismo. Si yo estoy en clase, pues yo no puedo construir como profesor una imagen ante mis estudiantes como una persona que le gusta el trago, que le gusta bailar, que le gusta el foforro. No, no puedo hacer eso. Yo debo construir una imagen diferente, ¿cierto? De una persona que es muy juiciosa, que es muy atenta, que es un estudioso, que sabe, ¿sí? Entonces, ese marco institucional en el que estoy, la universidad, una clase, hace que de algún modo, ¿cierto? Ese etos, pues se vaya formando desde un determinado posicionamiento, ¿cierto? Muy bien. Y rápidamente vamos a abordar la escena de enunciación, porque vamos a analizar la escena de enunciación de estos volantes. La escena de enunciación, dice Menguenot, está formada por un marco escénico y por una escenografía. El marco escénico está constituido por la escena englobante y por la escena genérica, ¿sí? La escena englobante es el tipo de discurso al que pertenece el texto, ¿sí? La escena genérica es el género discursivo, ¿sí? Y cuando hablo de tipo de discurso en la escena englobante me refiero a que si es publicitario, político, educativo, jurídico, literario, mientras que la escena englobante ya hace alusión al género. Es una carta, es un panfleto, es un ensayo, es un volante, ¿sí? Es una tarjeta, bueno, etc. La escenografía es el dispositivo de habla que en la enunciación misma se va construyendo, que desplaza el marco escénico, ¿sí? Entonces dice Menguenot, por ejemplo, si yo quisiera enseñar a los estudiantes, introducir a los estudiantes en el mundo de la informática, ¿cierto? Pues para eso están los manuales. Yo creo que todo el mundo ha leído un manual de informática o conoce un manual de informática. Pero a veces encontramos en ciertas situaciones que ese manual no se presenta como manual, sino que se presenta como una novela de aventuras. Entonces, ese marco escénico, que aparentemente sería pues, un discurso didáctico, académico, bajo un manual de informática, ya no sería un manual, sino que sería una novela de aventuras. Entonces, la escenografía, ¿sí? Que está, digamos, en este caso, en este ejemplo, configurada por esos elementos de lo que implica una novela de aventuras, sería el dispositivo de habla que se está instaurando en ese mismo discurso. Muy bien. La imagen de sí, nos dice Amosí, está condicionada por marcos sociales e institucionales preexistentes, en cuya lógica se inscribe. Estos le imponen una distribución previa de roles y determinan sus posibilidades. Muy bien. Rápidamente la metodología, ¿sí? La hipótesis explicativa de la que parto es la siguiente, ¿sí? En estos volantes publicitarios de servicios esotéricos, la calidad de los servicios se gestiona a través de la construcción de la imagen que el locutor, o sea, que el esoterista proyecta de sí como experto y especialista, desplegada en un etos discursivo profesional. En otras palabras, en estos volantes, el esoterista no se muestra como un simple brujo ni como un simple, no sé, conocedor, sino que se presenta como un profesional, ¿sí? Y cuando se presenta como un profesional, le está diciendo al otro, oiga, esto que yo le estoy ofreciendo es un servicio de altísima calidad. Vamos a ver cómo se despliega eso en los textos. Bien. La perspectiva que asume una perspectiva interpretativa del análisis del discurso es una perspectiva, digamos, creada, desarrollada por la profesora Elvira Narvaja de Arnoux, la profesora argentina, ¿sí? Esta perspectiva configura su método en el paradigma de inferencias indiciales en la línea de Ginsburg y emplea como procedimiento la abducción y como técnica el desmonte de mecanismos discursivos generadores de efectos de sentido. Bien. Y bueno, aquí hay algunas etapas de esa perspectiva que no me voy a detener acá. Ustedes ahí las pueden ver rápidamente. Se plantea un problema, se seleccionan los materiales, se delimitan marcas discursivas, se constituye un corpus,
se reconocen las disciplinas de las ciencias del lenguaje útiles para analizar los textos, se formula una hipótesis explicativa, se definen las categorías de análisis y se pone a prueba la hipótesis. No es una perspectiva lineal, las etapas son recurrentes, ¿cierto? Va de los datos a esas recurrencias hacen que constantemente volvamos de los datos a la teoría y viceversa. Muy bien. Los materiales y el corpus. Sin corpus no hay análisis del discurso. ¿De qué manera se constituyó el corpus? 74 textos publicitarios entre tarjetas y volantes de servicios esotéricos distribuidos a través de Volanteo en Ibagué, Bogotá y Medellín durante los últimos 5 años constituyeron los materiales. Los centros de Ibagué y de Medellín y el barrio Bosa, en el caso de Bogotá, conforman los sectores donde fue recolectada la publicidad. Entonces, a mí me interesó indagar los servicios esotéricos y me fui para estas ciudades a recolectar volantes y tarjetas publicitarias. Esos textos configuraron mi archivo, mis materiales, ¿sí? De esos materiales se hace un recorte, ¿sí? Para constituir el corpus. Entonces, de esos 74 materiales, entre tarjetas y volantes, se constituyó un corpus de 67 volantes únicamente. Dejé atrás las tarjetas publicitarias, aislé un subconjunto de textos del mismo género que despliegan marcas discursivas recurrentes. En las tarjetas no se veía, por ejemplo, esto de tanto como en los volantes, la construcción del etos, ¿sí? Y hay que recordar entonces con Barthes que las regularidades son muy importantes, que cuando hacemos análisis del discurso apuntamos a las regularidades que tienen los textos. Es decir, la regularidad no solamente determina o influye en la constitución del corpus, entre otros elementos, sino que también es clave en el análisis, que es lo que se repite. Barthes nos dice en el prólogo a Mitologías, aunque no sé si las cosas repetidas gustan, creo que por lo menos significan. Las cosas que se repiten significan. Y eso es lo que buscamos, regularidades en los textos, ¿sí? Que esas marcas, que esas formas de construcción de letos estén presentes en los volantes, que se reitere, ¿sí? Muy bien. Aquí van a ver un párrafo grueso de todos los centros esotéricos pues, los centros esotéricos cuya publicidad indagué. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Entonces está Amaros Caciques, está el Guajiro, el Cacique Camacum, el Cacique del Amor, Ana Julia, ¿sí? La Casa Llanera. ¿Cómo voy yo para quitar esto? Santa María. Bueno. Hermana Ana Julia, hermano Benjamín, hermano Kevin. Es decir, durante mucho tiempo yo me di a la tarea de recolectar estos volantes, ¿cierto? Muy bien. Los volantes, vamos a decir rápidamente que el volante es un género discursivo. Aquí asumimos el volante como un género discursivo usado ampliamente en el marketing, que pertenece a la escena englobante publicitaria y despliega formas más o menos estables de producción y circulación, ¿sí? Al igual que el anuncio publicitario, pues es muy flexible, en razón de que está estructurado por unidades fijas que no se localizan necesariamente en un mismo lugar de la página, ¿sí? Y aquí pues tenemos una imagen en donde está la estructura del volante. La investigación también contribuye ahí a establecer la estructura. Hay un encabezado, un cuerpo y un pie. El encabezado tiene el título, el subtítulo, el cuerpo presenta los servicios, información complementaria y en el pie la información de contacto. ¿Sí? Muy bien. Resultados. Entonces, vamos a indagar el etos discursivo que se construye. Entonces, ¿de qué manera el esoterista construye esa imagen de sí? Muy bien. Y vamos a volver a esta diapositiva, pero vamos a incluir las categorías, los rasgos discursivos que el esoterista como locutor despliega para construir esa imagen de sí muy profesional, ¿sí? Nombres, marcas de experiencia, subjetivemas adjetivales, subjetivemas verbales, satisfactores, marcas de garantía y marcas de temporalidad. ¿Bien? Bueno.
Vamos a empezar entonces. Esto que vemos acá es una nube de palabras, ¿sí? Y el tamaño de la palabra es directamente proporcional con su frecuencia relativa. Es decir, el tamaño está marcando las veces en que la palabra aparece, ¿sí? Su frecuencia relativa, ¿sí? Muy bien. El locutor, les vamos a hablar primero de los nombres, ¿sí? El locutor, que es protagonista y responsable de su discurso, se construye como objeto de su decir, ¿sí? Él se vuelve objeto de su decir a partir del uso de nombres mediante los cuales se atribuye un estatus profesional, ¿sí? Y ahí vemos algunos: curandero, parapsicólogo, rezandero, ¿cierto? ¿Qué apariencia le confiere al locutor el uso de estas etiquetas? El empleo de nombres como curandero, rezandero, parapsicólogo, bruja, hechicero, maestro, unidades léxicas que en el corpus presentan mayor frecuencia, contribuye a que el locutor se muestre como un esoterista formado en el campo. Y aquí vemos algunos ejemplos que son extraídos, que fueron extraídos mejor, de los volantes, ¿sí? Maestro en ciencias ocultas y esotéricas. Y ahí entre paréntesis es experta. Única bruja, hechicera, rezandera y curandera, ¿sí? Bueno, y ustedes ahí podrán leer los otros. La construcción léxico-semántica del nombre le otorga sustancia y esencia al esoterista y por extensión a los servicios que presta. Los nombres configuran al locutor desde diferentes posiciones desplegadas en mayor o menor, como hermano, maestro, brujo, hechicero, chamán, curandero, tabaquero, yerbatero, rezandero, mentalista, espiritista, vidente, clarividente, numerólogo, tarotista, astrólogo y parapsicólogo. Algunas de estas ubicaciones están ancladas a una tendencia naturalista del esoterismo que cimenta sus bases en las tradiciones guajira, llanera, amazónica y venezolana, y que son reforzadas en los textos a partir de estos enunciados. Soy hijo de indio con un solo poder. A través de los secretos de la guajira, curamos toda clase de enfermedades. Soy conocedor de todos los secretos y misterios de la selva amazónica y guaviare. Mi experiencia la adquirí en la sierra de Potrerito, Venezuela. Otras, por su parte, se anclan a una concepción menos naturalista y más científica del campo, al recurrir a una posición que asocia la formación y la práctica del esoterismo con la ciencia, y ahí ven algunos enunciados que la refuerzan. Ciencia esotérica del Brasil, ciencias ocultas, conocedor de las ciencias ocultas, ¿sí? El locutor proyecta entonces su etos profesional desde el prestigio que este campo, que la ciencia, ¿cierto?, posee en la sociedad. Por tal razón despliega una presentación de sí cimentada en la autoridad epistemológica y social de la ciencia, lo que le permite ofertar sus servicios con credibilidad y confiabilidad. En este sentido, el locutor asume una posición de verdad y compromiso de modo que pueda ser tomado en serio. Oiga, yo no soy cualquier esoterista, ¿no? Yo soy un científico del esoterismo, esto es una ciencia, ¿sí? Muy, muy bien. En este sentido, el locutor asume una posición de verdad y compromiso de modo que pueda ser tomado en serio. En suma, estas posiciones que incluso coexisten en un mismo discurso, como en el ejemplo 6, miremos acá el 6, gran astrólogo, parapsicólogo, curandero y rezandero. Astrólogo y parapsicólogo que uno podría decir es más hacia el lado de los científicos, ¿cierto? Y curandero y rezandero que es un poco más hacia esa tendencia, digamos, naturalista, ¿cierto? No solo muestran una amplia variedad de perspectivas en la formación esotérica, sino que diversifican la oferta de servicios. Las seriaciones nominales, por medio de las cuales son enunciadas sucesiones de nombres, y en los ejemplos 4, 5 y 6, esa seriación nominal, espiritistas, rezanderos, curanderos,
hechicero, curandero, rezandero, es lo que yo denomino acá seriaciones nominales, contribuyen a que el locutor se muestre como un profesional competente. Imagínense, no es solo espiritista, es rezandero, es curandero, es hechicero, curandero, rezandero, es astrólogo, parapsicólogo, curandero y rezandero, es curandero, rezandero y hechicero. Imagínense, es muchísimas cosas, no es solamente una sola cosa, sino que son muchos oficios, ¿sí? Bueno, un solo oficio esoterista, pero muchas, digamos, posiciones, perspectivas. Muy bien. Esto hace entonces que pues él se muestre como un esoterista que es competente en muchos campos, ¿sí? Y por tanto sus servicios también se muestran de esa manera, son variados, son completos. Con estas marcas el locutor no se muestra como un simple practicante o aficionado, por el contrario se presenta como un profesional con formación, capacidad y dominio en ese campo. En consecuencia le confiere un rol y una identidad profesionales que apuntan a posicionar con calidad su marca comercial. Entonces, de plano, desde los nombres que usa, ya el locutor está diciendo, ok, yo soy un esoterista profesional, tengo mucho conocimiento sobre el campo. Miremos las marcas de experiencia, ¿sí? Los nombres son una de las marcas que permiten construir esa imagen de sí, ese ethos discursivo profesional. Ahora miremos las marcas de experiencia. Bien. El locutor construye su ethos como profesional acreditado a partir de marcas que apelan a su experiencia en el campo. Y ahí vemos ejemplos. Tengo la experiencia de describir brujerías. Mi experiencia la adquirí en la Sierra de Potrerito. Maestro de maestros con más de 15 años de experiencia, 25 años de experiencia. Triunfo donde otros han fracasado, 30 años de experiencia y bueno, el maestro Marcos que tiene 50 años de experiencia. Imagínense, la experiencia le dice a uno muchas cosas. Bueno, esto no es un brujo inexperto por ahí que recién está haciendo trabajo, sino que tiene 50 años de experiencia. Esto contribuye también a que uno construya la idea de que es un esoterista profesional, capacitado, ¿cierto? Muy bien. Con estos recursos, verbos conjugados en presente del modo indicativo como tengo, nombres como experiencia, pronombres posesivos, adverbios, el locutor acredita experticia en el campo del que es profesional. Asimismo, despliega marcas numéricas como 15 años, 25 años, 30 años, 50 años, que contribuyen a demostrar su trayectoria. El factor tiempo no solo le permite al locutor proyectarse como un profesional calificado con experiencia, formado, entrenado, capacitado, sobre todo cuando se adjudica 30 o 50 años de labor, también se presenta como una persona que realiza una práctica vital para el sostenimiento de la vida social. En consecuencia, la actividad esotérica se muestra como una solución casi universal a las diversas problemáticas. Bien, vamos ahora con los subjetivemas adjetivales. Los adjetivos, pero los vamos a analizar a partir de la teoría de Kerbrat-Orikioni de los subjetivemas, ¿sí? ¿Qué nos dice Kerbrat-Orikioni? Las palabras están impregnadas de valoraciones, son subjetivas, tienen más o menos grados de valoración. Entonces, cuando yo califico a algo o a alguien con un adjetivo, estoy impregnando una valoración, ¿cierto? Sobre ese algo. En este caso, sobre el esoterista, ¿sí? En el corpus analizado, el locutor despliega un conjunto de subjetivemas verbales, mediante los cuales se presenta como un profesional altamente calificado. Claro, es que solamente basta con ver esta nube de palabras y uno dice expertos, especialista, experto, experta, especialistas, conocedora, conocedor. No es cualquiera, es un especialista, ¿cierto? Con el uso de los adjetivos experto, especialista, experta, expertos, marcas que presentan mayor frecuencia de uso en el corpus, el locutor se posiciona como una persona formada en el esoterismo, con amplios conocimientos en ese campo y con dominio en sus áreas de aplicación. Fundamentalmente, salud, dinero y amor. Y vamos a ver acá algunos ejemplos que ustedes rápidamente pueden leer. Experto en problemas de amor. Soy experto en huacas o entierros. Especialista en el arte de la magia esotérica. Especialista en amores imposibles, etc. En el corpus subyace una designación de profesional como la persona formada en un campo cuya práctica le permite adquirir conocimiento, idoneidad y experticia. Es por ello que tanto el esoterista como el esoterismo
apuntan a ser construidos desde el plano del profesionalismo, es decir, como profesional y como profesión. En algunos casos, como en este que tenemos aquí, el locutor enfatiza su condición profesional al repetir el adjetivo y además al usar marcas expresivas como signos de admiración. Constantemente está diciendo que es experto, como en el ejemplo 22, experto en dominios, experto en retirar maleficios. En el caso 23, experta en la recuperación, experta. Esa reiteración de ese subjetivema, ¿cierto? Está generando un énfasis. ¿Sí? Es experto. ¿No? En otros casos, el locutor usa diferentes adjetivos que contribuyen a presentarlo como profesional competente en diferentes áreas. Es conocedor, es experto, es especialista, como lo vemos aquí en el ejemplo 24 y 25, ¿cierto? Muy bien. Bien, el esoterista se presenta como un locutor único a través del uso que hace de los adjetivos experto, experta, especialista, conocedor, especializado, conocedora y especializada. La inscripción que realiza en el enunciado desde este tipo de locutor, o sea, en primera persona, locutor único, ¿cierto? Le confiere autoridad, credibilidad y legitimidad. Así, mediante este recurso, se construye como un profesional comprometido, no solo con el campo del que es experto, sino además con la satisfacción del cliente. En otros casos, ¿sí? Presentes con baja frecuencia en el corpus, no es el locutor único quien enuncia, sino un locutor colectivo, un nosotros. Por eso ustedes ven ahí experto y expertos, especialistas, ¿cierto? Un locutor colectivo, en términos de Charolot, donde la responsabilidad unipersonal, característica del primero, el locutor único, se desplaza hacia la responsabilidad grupal a través del uso de los subjetivemas expertos y especialistas, como en el caso 26. Especialistas en la recuperación del amor. ¿Sí? Entonces, el esoterista no solamente se muestra como un locutor único, como si fuera único, sino que se inscribe en un grupo, ¿sí? En un grupo, muy bien. Esto hace, obviamente, que se presente como un miembro de la comunidad, ¿sí? Y esto hace también, pues, que se le atribuya autoridad, ¿sí? Credibilidad y legitimidad asociada a una comunidad de expertos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver los verbos. Subjetivemas verbales. Entonces, tenemos nombres, tenemos marcas de experiencia, tenemos adjetivos, vamos a ver los verbos. Porque el uso de verbos también hace que el esoterista se construya como un profesional. Miren esta cantidad de verbos. ¿Sí? Regreso, atraigo, retiro, saco, curo, rezo, ligo. Todo eso lo hacen los esoteristas, son expertos. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. A través de estos recursos, enunciados en la primera persona del singular, en el presente del modo indicativo, el locutor se inscribe en el enunciado como sujeto que realiza acciones, todas de carácter esotérico, reales, concretas y diversas. Saco, curo, retiro, atraigo, ligo, regreso, domino, arreglo, rezo y acto. Son las más recurrentes en el corpus. ¿Sí? Y ahí vemos ejemplos. Saco huacas, entierros con mis poderes indígenas. Bueno, muy bien. Mediante estos subjetivemas verbales, que son verbos intrínsecamente axiológicos, el evaluador evalúa el proceso denotado de manera positiva. Todo esto es positivo. Cuando él dice que saca, que retira, que atrae, que liga, todo eso es positivo. Son acciones positivas. O sea, hay una valoración positiva sobre la acción. ¿Sí? Y a su vez hay una valoración positiva sobre el agente que la realiza. Pues como yo saco, retiro, atraigo y ligo, pues yo soy muy bueno. ¿Sí? Entonces los subjetivemas verbales apuntan a analizar esos verbos que están impregnados de una valoración, esas acciones que están impregnadas de una valoración positiva y que a su vez impregnan también positivamente al locutor. Califican, bueno, más que calificar es construyen, digamos, o le atribuyen más bien valoraciones positivas al locutor. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, así, la evaluación hecha por el locutor sobre el proceso denotado a partir de los subjetivismos verbales es de naturaleza axiológica en la medida en que se hace en términos positivos. Todas estas acciones son positivas, ¿cierto? Ese control que supone el dominio de la acción le permite al esoterista mostrarse como una persona hábil en la realización de variadas actividades, un profesional competente para prestar servicios esotéricos diversos y de calidad. Bueno, muy bien. Hay un asunto muy interesante que tiene que ver con la reiteración de los verbos, con seriaciones verbales. ¿Recuerdan las seriaciones nominales? Esos nombres seguiditos en el enunciado. Pues en los verbos es igual. O sea, cuando yo leo esto, ligo, domino, amarro y doblego. Imagínense, todo eso lo hace un esoterista. Atraigo, amarro, amanso. Miren el 38, regreso, ligo, desligo, amanso, bato, domino, pongo. Mejor dicho, es que hace de todo. Y esas seriaciones verbales contribuyen también a generar ese efecto de veracidad, de verdad, de confiabilidad, ¿sí?, en el cliente. Y ayudan a construir al esoterista como una persona experta, imagínense. No solamente hace una cosa, sino todo esto. En lo que llamamos seriaciones verbales, mediante las cuales el locutor enuncia una sucesión de verbos que guardan relaciones de significado, ¿sí? Con este recurso, el locutor no solo da a conocer al destinatario todo lo que hace, los servicios que presta, ¿cierto? En el ámbito del amor sobre todo, ¿no? Hay un foco bien interesante con los problemas de amor, que es en realidad uno de los problemas que la gente más consulta, ¿no? También le permite mostrar lo efectivos que son, de tal modo que no haya lugar para la duda o para la objeción, ¿sí? Esto es, que el coenunciador sepa que no hay nada de lo que preocuparse. O sea, si usted va donde ese esoterista que regresa, liga, desliga, amansa, ata, domina y pone, no se preocupe porque se lo hace, sin ningún inconveniente. Muy bien. Miremos los satisfactores. Esta es otra categoría que aparece allí. Estos satisfactores apuntan a solucionar las necesidades de los clientes, ¿sí? Y contribuyen también a edificar la imagen del esoterista como un profesional capaz de solucionar cualquier problema, ¿sí? El esoterista, ojo con esto que es bien importante, identifica la necesidad del cliente. Amores difíciles e imposibles, rechazos, dudas e infidelidad. No sufra más en silencio. Garantizo el regreso del ser amado en solo 3 días. O sea que el satisfactor es cuando el esoterista le muestra, identifica el problema, ¿sí? Es un problema y que perfectamente lo puede tener cualquier persona. Amores difíciles, no tiene dinero, ¿sí? Le tienen envidia en el trabajo, ¿sí? Y seguidamente le da la solución, ¿sí? Garantizo el regreso del ser amado en solo 3 días, ¿sí? Entonces, el esoterista identifica las necesidades de los clientes a partir del uso de enunciados afirmativos e interrogativos. Amores difíciles e imposibles. Siente que estás al lado, no hay que hacer, visíteme o llame. Generalmente cortos, que también operan como motivadores de la curiosidad que anima al destinatario. Imagínense piensa uno que uno está bien de malas, no le sale absolutamente nada, no consigue trabajo, lo dejó a la mujer o el hombre, entonces uno dice, no, yo estoy salado, voy a que me desalen. Y uno ve esa publicidad y una pregunta como esta, ¿siente que está salado? Pues madre, sí, yo siento que estoy salado. Entonces, ese satisfactor, ¿cierto?, está contribuyendo, ¿cierto?, a construir esa idea de que el esoterista puede solucionarle el problema. Muy bien. Luego ofrece satisfactores mediante los cuales pretende solucionar todos esos problemas. Muy bien. Ahí tenemos algunos satisfactores como ejemplo, ¿no? Si la persona que amas, ¿cierto?, te desprecia, humilla, se alejó, es infiel, su familia está en su contra, tienes problemas en tu relación amorosa, te va mal en el amor, sientes que hay brujería de por medio. Si la persona que amas, doy solución por más difícil que sea, porque soy especialista en regresar y unir parejas para toda la vida. De manera como el locutor inscribe al destinatario, ¿sí? O sea, le está hablando directamente al destinatario. Si la persona que amas, ¿sí?,
No permitas que te dañen tu relación amorosa. Es decir, está estableciendo una relación directa con el potencial cliente, ¿sí? En otras palabras, me está hablando a mí, está hablando a ustedes, esto directamente. A través del empleo de satisfactores, el locutor inscribe en forma directa el coenunciador en los enunciados, el destinatario, ¿sí? Muy bien. En el corpus, el locutor construye la figura del destinatario a través del uso de deícticos canónicos de segunda persona del singular como pronombres personales, te, tú, y verbos amas, sientes, permitas, sufres y dudes. Esta forma de tratamiento marcada por el empleo de tú y desplegada desde el eje de la distancia indica proximidad, de tal forma que el esoterista acerca al coenunciador, acerca al potencial cliente, acerca al destinatario, creando un ambiente de familiaridad, confiabilidad, ¿sí? Debido a su experticia en el campo y al deseo manifiesto de querer satisfacer sus necesidades, ¿sí? El locutor entonces desplaza aparentemente, ¿cierto? Ese foco de atención puesto sobre él, ¿sí? Y lo dirige hacia el destinatario, pero para enfatizar su propia idoneidad profesional, ¿sí? En otros casos, como en este ejemplo 40, por ejemplo, la imagen se configura a través de marcas que remiten a la tercera persona del singular, como el verbo siente, aunque el enunciado no se dirige a una persona de la que se habla, él o ella, sino que refiere al coenunciador. Bueno, en general podríamos decir que el locutor construye al destinatario como un sujeto infeliz, ¿sí? Desprotegido, enfermo, necesitado. Un sujeto que está en la mala, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que él pueda ser efectivo con sus servicios, para que le pueda ofrecer solución a todos esos problemas. No lo construye como un sujeto feliz, sino que lo construye como un sujeto, digamos, desprotegido, enfermo, necesitado, con grandes sufrimientos, ¿sí? Con carencias, con penurias, ¿sí? Esta construcción cimentada en el fracaso y la carencia contribuye a que el esoterista se presente como el profesional idóneo. ¿Para qué? Para resolverle todo eso, ¿cierto? Muy bien. Miremos las marcas de garantía. Ya casi estamos terminando las marcas. Las marcas de garantía pues tienen que ver con esos recursos en los que el esoterista garantiza sus servicios. Trabajos 100% garantizados. Trabajos con magia blanca y negra 100% garantizados. Garantía total 100%. Muy bien. La presentación de sí que hace el locutor como profesional confiable también se funda en el despliegue que realiza de marcas de garantía relacionadas con la efectividad de los recursos de los servicios ampliamente usadas en el corpus, ¿sí? Ahí vemos algunos ejemplos. Mediante el uso de adjetivos y nominalizaciones como garantizados, garantizado y garantía, el locutor se compromete con el destinatario a prestarle servicios esotéricos de calidad. Es decir, a cumplir con aquello que le ofrece y a satisfacer plenamente sus necesidades. En otros términos, con la garantía manifiesta, el locutor busca que el coenunciador se convenza sobre la calidad y confiabilidad de sus servicios, ¿sí? Son servicios garantizados y se lo hace saber de manera explícita. Finalmente, las marcas de temporalidad que a mí me parecen muy interesantes. Las marcas de frecuente también contribuyen a construir el ethos del esoterista. Ahí vemos algunos ejemplos. Regreso a tu pareja hoy mismo. Uno, parejas del mismo sexo en solo 3 días. Atraigo a su ser querido sin importar tiempo ni distancia. Garantizo su regreso en 72 horas. Es muy interesante esas marcas de temporalidad, ¿cierto? El locutor se refiere al tiempo de realización de sus servicios a través de marcas de temporalidad, como expresiones definidas, hoy mismo, 3 días, 72 horas, 24 horas, 48 horas, rasgos que más presencia tienen en el corpus, ¿cierto? Y expresiones relativas, corto tiempo y muy pocos días. Hay unas que son entonces definidas y otras que son relativas. Estos recursos orientados a captar la atención del coenunciador lo presentan como un profesional eficiente y eficaz. Imagínense unir
a una pareja del mismo sexo en 3 días. ¿Sí? O por ejemplo, imagínense que hoy mismo regresa la pareja, o por ejemplo, garantizar el regreso del ser que más amas en 48 horas. ¿Sí? Bueno. Estos recursos orientados a captar la atención del codenunciador lo presentan como un profesional eficiente y eficaz, en razón de que cumple el principio según el cual un servicio es tanto más valioso cuanto menos tiempo de ejecución implique para el cliente. ¿Sí? Claro, si alguien bien necesitado y profundamente creyente de esto, le dicen que le va a traer el marido o la esposa en 24 horas, pues obviamente la persona puede creer, ¿cierto? De tal forma, la inclusión del tiempo de realización del servicio en los volantes como dimensión relevante que influye en las valoraciones de los usuarios acerca de la calidad del servicio contribuye a crear un tipo de tiempo percibido proporcional con la urgencia y la necesidad del destinatario. Si yo acudo a este servicio es porque necesito prontamente que me solucione, ¿cierto?, el problema, porque no tengo otra vía, no hay otra vía, ¿cierto?, más terrena, digámoslo así, para solucionar el problema, pues yo acudo a toda esta vía más, digamos, esotérica, ¿cierto?, astral, bueno, etc. Muy bien. Estas son las marcas que hacen que el locutor se presente ante los otros, ante su auditorio, que son los clientes, los potenciales clientes, como un profesional, conocedor, ¿sí?, de su campo, ¿sí?, eficaz, eficiente, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la escena de enunciación? Estos volantes, entonces, deben desplegar una escena de enunciación que ayude a que ese etos se configure. Entonces, vamos a ver un poquito esto que pasa con la escena de enunciación, ¿sí? El etos que el locutor construye está vinculado con la escena de enunciación desplegada en los textos del corpus. La escena englobante corresponde al tipo de discurso publicitario, o sea, es un volante, es publicidad, ¿cierto? Y la escena genérica corresponde al volante. Sin embargo, ojo, ese volante no se presenta al destinatario como un volante, sino que se presenta como un perfil profesional. Esa es la escena, la escenografía. Eso es lo interesante, ¿sí? Que por la estructura del volante, por el contenido del volante, eso no parece un volante, parece más un perfil profesional, porque en el perfil profesional el sujeto dice todo lo que sabe y todo lo útil que puede ser para una empresa, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿cierto?, el perfil profesional, que es la escenografía que se imposta en el volante, contribuye a que el esoterista pueda construir un etos profesional, ¿sí? Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Etos discursivo y escena de enunciación van de la mano, ¿sí? Entonces, ese perfil como un profesional importante, destacado, conocedor, etcétera, se puede construir en esos textos gracias a la escena de enunciación que despliega. Muy bien. Sin embargo, hay una tensión muy interesante entre el etos dicho y el etos mostrado, ¿sí? ¿Qué está diciendo el esoterista de sí mismo? Que es capaz, que es profesional, que es experto, que sabe, que es conocedor, ¿sí? Pero el etos mostrado está mostrando otra cosa. Miremos a ver qué nos muestra el etos, ¿cierto? El etos dicho, mediante el cual el locutor se presenta como un profesional experto, especialista, acreditado y confiable, contrasta con el etos mostrado. Así como contrasta Barbarita ya diciendo que es muy bonita y uno la ve y no es tan bonita, ¿cierto? Aquí contrasta el etos dicho cuando el esoterista se muestra profesional, experto, con lo que se muestra, con el etos mostrado, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Contrasta con el etos mostrado debido a que algunos elementos que se desprenden de su discurso tienden a invalidarlo, ¿sí? En este sentido, los desaciertos en la digitación, ¿cierto?, la ortografía y la sintaxis, la torpeza en la expresión, las faltas de composición, de redacción o de concordancias gramaticales, así como el diseño precario de los volantes, entre otros aspectos, contribuyen a configurar una imagen contraria a la presentada en el etos dicho. Y esos ejemplos lo confirman. Miren estos enunciados. Expertos maestros del Brasil le dirán todo acerca de su vida. Punto. Presente y futuro.
punto. No solo suyo, sino también de su pareja, punto. Hay duda con respecto a la fidelidad de su pareja, punto. La ama, punto. Le traiciona, punto. Hay otra persona que le modifica su relación. Único brujo consejero, por ejemplo. Somos los mejores exponentes en la parapsicología y mentalismo astral. Es decir, hay algo acá que es disonante. Si se está mostrando como un profesional, hay una inferencia válida y es que un profesional pues tiene un buen uso de la lengua, ¿cierto? De la escritura, ¿sí? Hay una disonancia ahí, ¿sí? Es como quien se muestra como muy hermoso, pero no lo es tanto. O es como quien se muestra como muy inteligente, pero no lo es tanto, ¿sí? ¿No les ha pasado que conocen a una persona que se muestra instruida, lectora, inteligente, pero cuando habla uno dice, oye, como que eso no es así? Por ahí, un poco, es a lo que me refiero. Entonces, lo anterior contribuye a construir una presentación negativa del esoterista que lo muestra como una persona poco confiable, ¿sí? Ignorante, descuidada, mentirosa, teniendo en cuenta que una inferencia razonable es, en efecto, considerar que un profesional debe estar en la capacidad de expresarse apropiadamente, ¿cierto? Entonces la torpeza, digámoslo así, en la expresión desvirtúa un poco ese etos dicho, ¿sí? Lo hace poco creíble. De tal modo, como plantea Menguino, el etos ambicionado no es necesariamente el etos producido. Interesante. La disociación entre etos dicho y etos mostrado pone de manifiesto de alguna manera el etos prediscursivo, ¿sí? Esta disociación entre etos dicho y etos mostrado pone de manifiesto de alguna manera el etos prediscursivo. Recordemos qué es eso, la imagen que el auditorio tiene antes de que el orador hable, la imagen que la gente tiene de los esoteristas. Hay muchas personas que creen que son charlatanes, embusteros, embaucadores, mentirosos. Entonces, esta disonancia entre etos mostrado y etos dicho, pues pareciera que está confirmando esas representaciones que un sector de la sociedad tiene, ¿cierto? Muy bien. Y por extensión del esoterismo, ¿no? Que es pues que el esoterista es poco profesional y que el esoterismo es visto más bien como una estafa para gente ingenua, ¿cierto? Sin embargo, no se excluye que este recurso pueda ser eficaz, que haya personas que no les interese eso, que no les interese si escribe de manera apropiada o no, sino que simplemente van y confían y creen en lo que les está diciendo, ¿cierto? No se excluye que este recurso pueda ser eficaz en la medida en que cierto número de potenciales clientes puedan considerar que el esoterista es efectivamente un profesional acreditado y confiable. Es decir, que la pobreza de los medios de expresión no sea razón para construir una imagen negativa del esoterista. Hay que decirlo. Conclusiones. Bien. Vamos a decir entonces que... voy a dejar de compartir. Bien. Que este análisis entonces se intentó comprobar que en los volantes publicitarios de servicios esotéricos, la calidad de los servicios es gestionada a través de la construcción de la imagen que el locutor, el esoterista, ¿cierto?, proyecta de sí como experto y especialista desplegada en un etos discursivo profesional. De tal modo, para garantizar que el potencial cliente elabore una percepción positiva de los servicios que tanto esoteristas como centros esotéricos publicitan a través de los volantes, y además para acentuar los motivos de compra, se despliegan en estos textos recursos propios de la enunciación, orientados a legitimar la superioridad y excelencia de los servicios. En este sentido, el esoterista, como sujeto discursivo, configurado en el discurso enunciativo, construye una imagen de sí que lo presenta como un profesional altamente calificado, cuyo despliegue orienta de manera positiva la percepción de la calidad del servicio, ¿cierto? El etos dicho es construido por un locutor a través de marcas enunciativas con acento positivo, como nombres, marcas de experiencia, subjetivemas verbales, subjetivemas adjetivales, satisfactores, marcas de garantía y marcas de temporalidad. Estos rasgos que le hacen configurar una identidad laboral, ¿cierto?, le permiten al locutor presentarse como un profesional formado en el esoterismo, capaz de dominar con experticia y eficacia el campo
acreditado en la presentación de servicios heterogéneos, hábil para dar solución efectiva a diferentes problemas y confiable y comprometido con la satisfacción del cliente. Por tal razón, en el corpus se despliega un uso léxico cuyo significado se enfatiza a través del empleo de la mayúscula sostenida como recurso tipográfico que se asienta sobre el eje del profesionalismo, mediante el cual el locutor trata que su destinatario lo reconozca de una determinada forma y no de otra. La escenografía instituida en los volantes publicitarios contribuye a legitimar el etos que el locutor propone de sí. En otros términos, al postular una presentación de sí profesional, el locutor instaura una escenografía proveniente del perfil profesional acorde con su etos, donde el destinatario se ve interpelado no por un volante publicitario, sino por un perfil profesional que le comunica lo idóneo que es el esoterista y por extensión sus servicios. Estas escenas de habla donde el locutor se presenta como una persona calificada para realizar con idoneidad las labores de su profesión, desplegadas en los volantes publicitarios, no solo lo presentan como un profesional preparado y acreditado, también contribuyen a orientar positivamente la percepción de la calidad del servicio. Este etos validado por la escenografía instituida, entonces, tiende a orientar en los coenunciadores la percepción positiva del servicio prestado por el esoterista y, por lo tanto, la producción de valoraciones o juicios de satisfacción. La presentación de sí, que emerge en el discurso, por lo tanto, no es la de un simple charlatán, sino la de un profesional ampliamente calificado. Sin embargo, este etos dicho, proyectado en el corpus, contrasta con el etos mostrado, en razón de que algunos elementos que se desprenden de su discurso tienden a invalidarlo, sobre todo aquellos que involucran una expresión precaria. En otros términos, en el corpus analizado no existe una convergencia entre etos dicho y etos mostrado. La distancia establecida entre una imagen y otra, que muestra inconsistencia en el ejercicio de presentación de sí y poco control de su producción, valida las representaciones estereotipadas que un sector del público ha construido sobre los esoteristas, esto es, como poco profesionales. Cabe decir de igual modo que otro sector del público que cree de manera fehaciente en las prácticas mágico-esotéricas podría confirmar la presentación de sí del esoterista como profesional altamente acreditado. Esto es, asume el etos como consistente. Lo anterior deja ver, siguiendo a Menguenot, que como el etos discursivo es producto de la construcción de una imagen evaluada socialmente, existe la posibilidad de obtener diagnósticos, o sea, lecturas divergentes. No obstante lo anterior, en el corpus analizado el locutor intenta construir una imagen de sí acreditada y confiable. Un etos profesional que le permita interpelar al destinatario para convencerlo acerca de la efectividad de los trabajos que realiza y motivar en él la construcción de juicios de satisfacción que evalúen de manera positiva la calidad de sus servicios. Bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos la exposición. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Oscar Iván, muchas gracias. Creo que el auditorio habrá personas que habrán disfrutado la lucidez y la claridad con que se han pues ilustrado el trabajo que tú haces, ¿no? Y en este momento abrimos el espacio para escuchar preguntas que el auditorio quiera hacer. Y bueno, el profesor Giovanni Olavi ha levantado la mano, de tal manera que, Giovanni, tenemos el gusto. Gracias, buenas noches, Oscar. No, solo quería felicitar al conferencista, la verdad. Tenía muchas ganas de escuchar el rollo, que ya en otros espacios lo habíamos más o menos comentado, o él me había comentado que estaba trabajando en esto, y la verdad es que sí es muy, muy, muy interesante. No, yo de pronto comentar que me llama la atención el tema de los estereotipos relacionados con lo indígena y que aparece fuertemente en este corpus, ¿no? Parece que uno de los estereotipos más fuertes ahí es que el indígena está más cercano al chamán, ¿no? O precisamente esa condición de indígena es como si lo inscribiera entre
de unos conocimientos o unos saberes místicos, ¿no? Unas Entonces, tradiciones, sí. eso que por supuesto responde al estereotipo, ¿sí? Me genera cierta duda en la inferencia sobre la escenografía, ¿sí? Porque si la escenografía es enteramente la escenografía del profesional, en realidad, en esos casos, digamos, en esos volantes, hay una tensión entre el saber profesional y el saber místico. El saber místico, creería yo que en alguna forma está inclusive opuesto al saber profesional. Es decir, tenemos una autoridad, en últimas el problema de la autoridad, ¿no? Una autoridad de orden profesional y una autoridad de orden mística. La autoridad profesional sería una autoridad teórica y la autoridad mística sería una autoridad empírica, ¿cierto? Entonces, no sé cómo llega a resolverse, digamos, este problema en una sola escenografía, que es la escenografía profesional, digamos. Eso me quedó como dando vueltas ahí en la cabeza, además porque me interesa mucho el tema de la autoridad, es decir, creo que uno de los puntos o los aportes centrales del trabajo con el ethos es permitirnos volver a la noción de autoridad, y ahí la tradición en la retórica romana es muy interesante. Para los romanos es la autoritas, ¿sí? Que no es exactamente la construcción que hemos hecho nosotros de autoridad más ligada con el saber teórico científico, sino precisamente con otros saberes que para los romanos son más de orden moral y empírico, ¿sí? Y ellos lo ligan también con la idea de discípulo, ¿sí? El autor, con C, el autor, es aquel que tiene discípulos, ¿sí? Y la autoritas está basada sobre esa posibilidad de tener seguidores. Entonces, digamos que esta incursión en este corpus tan particular permite repensar la noción de autoridad desde la tradición clásica y pues cómo la construimos en estas escenas. Bueno, era solo eso. Muchísimas gracias, Oscar, de nuevo por la charla. Sí, profe, a usted muchas gracias por su pregunta. Yo creo que estos servicios, esta práctica social está atravesada por lo mercantil. Es decir, en realidad no estamos aquí hablando de prácticas, de tradiciones, digamos, tal cual como se podrían observar en las prácticas religiosas de las culturas mismas, ¿sí? Sino que al estar atravesadas por lo mercantil, es decir, no sabemos si el brujo es un brujo o si el chamán es un chamán en realidad, ¿cierto? Entonces, pienso que eso hace que el perfil profesional sí pueda ser validado como una escenografía. Es decir, si bien se presenta con un, digamos, tono muy naturalista, con un tono muy indígena, ¿sí? Lo interesante aquí, o lo importante aquí es vender. Es decir, lo importante aquí es que el servicio se pueda vender, se pueda consumir, pueda llegar al cliente, ¿sí? Y para ello, entonces, pues no hay unas reflexiones profundas sobre la naturaleza o sobre en realidad lo que implica ser un chamán o sobre todo las prácticas religiosas que tienen las culturas. No, esto no se ve acá, es decir, se apela a eso, pero para construir una imagen bastante positiva de sí, muy profesional, ¿sí? Que así sea un chamán es profesional. Incluso se puede ver los casos en los que es una indígena o es una bruja, es un chamán o un indio, y se nombra él mismo como experto, ¿sí? Como profesional, ¿sí? Claro. O incluso hay casos hasta contradictorios, porque es un chamán, pero es astrólogo también, y es parapsicólogo también. Entonces uno diría, bueno, eso no cabe, digamos, en un contexto en el que hay una serie de prácticas indígenas atadas a una religión, a unos ritos particulares, pues uno no va a encontrar eso, ¿sí? Entonces yo creo que es toda una es toda una ficción también que se construye, una construcción que se hace, en donde lo importante es vender, comercializar ese servicio, ¿sí? Y pienso entonces que de esa manera el perfil, digamos, se instaura como escenografía, pues porque muestra todas las bondades que tiene el sujeto, ¿sí? No interesa si es parapsicólogo, brujo, chamán, medium, tarotista, porque entre otras cosas se nombran de diferentes formas. En realidad uno no va a encontrar un medium solamente o un chamán solamente, no, el chamán también es brujo y hay un caso en donde el chamán es clarividente, ¿sí? Entonces, Pero un digamos que mercado son amplio.
Es un mercado amplio, Sí. porque entre otras cosas, el profesionalismo no se asienta en un solo saber, sino en variedad, ¿sí? Porque si yo estoy buscando quién me lea la mano, entonces yo puedo encontrar en una misma persona quién me lea la mano, quién me lea el tabaco, quién me rece la casa, quién me haga la guaca, quién me encuentre la guaca, es decir, es todo, ¿sí? Porque se está apuntando a un público diverso que tiene todas esas problemáticas. Te siento que es muy interesante lo que usted dice, esas reflexiones que se hacen, pero creo que obedecen más como a los contextos en los que estas prácticas religiosas suceden de manera un poco más auténtica, podría decir, ¿sí? Sin decir que no haya en la ciudad un indígena o un chamán que muy seriamente pueda hacer estos trabajos, estas cosas. Pero desde que esté mediado por lo mercantil, creo yo que no, ahí lo que prima es lo económico, ¿sí? La venta del servicio, ¿sí? Sin duda. No sé, un poco eso es lo que podría yo decirle, profe, ¿no? No, sí, está muy bien, claro. Bueno, yo quisiera terciar en el diálogo que se ha establecido, señalando precisamente que en el corpus que nos ha mostrado Oscar Iván, curiosamente, por ausencia brilla el hecho de ninguna mención en relación con el dinero. Y ese sería un dato para pensarlo, qué tan clara es la condición de transacción económica que se necesita desaparecerla para mostrar, digamos, la imagen del profesional, ¿no? Han levantado la mano Luis David Aldana primero y luego Diego Rivera. Si es que, Luis David, te escuchamos. Sí, bueno, muy buenas noches para todos, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver sobre algo que me parece interesante y es el uso sostenido de la mayúscula en muchos de los enunciados expuestos en el corpus, bueno, los que se mostraron. Entonces pues, ese es el centro de mi inquietud, si tal vez hay una teoría del análisis del discurso que tenga en cuenta esas particularidades en el momento de pues, crear, pues, en este caso, el etos discursivo. Ok, Luis, ¿cómo estás? Luis es estudiante mío. Qué buena pregunta. Luis, mira, sí, mira, la tipografía, ¿sí? La morfología tipográfica, ¿sí? Como la llama Van Leeuwen, es un modo muy interesante que significa, ¿sí? Entonces, hay varios autores que trabajan esos mecanismos morfológicos tipográficos, ¿sí? Entonces, las familias tipográficas, las mayúsculas, las versalitas, las cursivas, las negritas, bueno, todos estos elementos que, digamos, hacen que la letra sea un modo plástico, ¿sí? Que tenga color, que no sea solo verbal, sino que sea solo visual también, están generando unos efectos de sentido, ¿sí? Que es muy probable que el indio amazónico, que muy seguramente ni siquiera él pudo haber mandado a hacer ese volante, o no lo hizo él, obviamente, contrató a un publicista, pues se haya sentado a pensar, no es que yo quiero aquí poner la mayúscula sostenida. No, es decir, eso no lo podemos saber, ni lo sabremos nunca, ¿sí? A no ser que lo entrevistemos, y no es el asunto, no es el problema del análisis del discurso, pero esa marca que está desplegada ahí significa que es una marca de enfatización, algo se quiere enfatizar, se quiere destacar, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que en ocasiones hay ciertas marcas en el orden de lo tipográfico que están contribuyendo a enfatizar en algunos casos, o es posible que algo desenfatice también, ¿no? Entonces, sí, es clave ahí por el efecto que está generando, y yo en las conclusiones lo menciono, ¿no? Hay un uso sostenido de la mayúscula, ¿sí? Que puede generar esos efectos de enfatización, de destacar algo que el texto quiere, pues, decir. ¿Sí? Y sí, hay autores que se han encargado de trabajar la letra, la tipografía más bien, como un modo discursivo. Van Leeuwen tiene un texto interesante sobre eso, y hay otros más por ahí. Incluso yo hice un trabajo sobre mecanismos, se llama El Imperio de las Letras, mecanismos tipográficos de enfatización. O sea, cómo en un determinado corpus la letra, el color de la letra, enfatizaba la patologización de la homosexualidad en una nota. Yo analicé una nota que el Cubo sacó hace un tiempo, que él recomendaba a los padres de familia qué hacer si se daban cuenta si sus hijos eran homosexuales, y en la letra, los colores de la letra,
el interlineado, el interletrado, estaba generando allí un efecto fuerte, letras amarillas con negro de peligro. Eso es bastante interesante y paradójicamente no es un recurso muy usado, o por lo menos en lo que yo he leído, no se usa mucho en análisis del discurso. Como que no es muy, digamos, usado, ¿no? Pero sí hay cosas bastante interesantes. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Diego Rivera tiene la mano levantada, de manera que si puede habilitar la cámara, Diego. En realidad en este momento no, caballero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Te profe, ¿cómo escuchamos estás? entonces, sin problema. Te escuchamos, Diego. ¿Listo? Perfecto, mira, profe, la pregunta mía es que me pareció muy curioso, digamos que todo el estilo de volantes, ¿sí? Porque hay unos que son más relevantes que otros, ¿sí? La pregunta mía sería, ¿cuál de estos volantes o digamos de este estilo de marketing fue el que más lo impactó a usted a la hora de la construcción del corpus? Que me parece que hay varios que son muy buenos y que se podría generar un discurso más allá de lo lector, digámoslo así. Ok, como que, ¿cuáles fueron los que más me impactaron? Pues en realidad, bueno, los materiales que yo empecé digamos, a seleccionar estaban originalmente conformados por volantes y tarjetas, ¿sí? Pero el volante yo creo que es el más usado para publicitar estos servicios esotéricos, ¿no? Ahora obviamente está lo digital y hay una cantidad de estrategias digitales buenísimas, es decir, este libro, El esoterismo y sus discursos, se encarga de estudiar como los textos clásicos, ¿sí? Los más tradicionales, ¿sí? Volantes, las novenas, el horóscopo en el periódico, ¿sí? Pero hay que dar el salto a todo lo que tiene que ver con los textos digitales, porque eso es un mundo bastante interesante, así como el esoterismo gay, por ejemplo, que es un asunto que no está explorado, creo yo, de eso no se ha investigado. Y bueno, entonces yo empecé recolectando tarjetas y volantes, pero en la lectura de esos textos, pues bueno, fueron los volantes los que fueron brindando esas primeras marcas, esos primeros indicios, ¿sí? Que permitieron pues apostar o hacer la apuesta de esta hipótesis interpretativa, ¿sí? Y son volantes que son muy mal hechos, en realidad, el papel es muy básico, son económicos, no estamos hablando de volantes con una tipografía muy bonita o con un gran diseño, y las estrategias de mercadeo que usan son muy rudimentarias, es decir, pagarle a una persona para que los reparta, dejarlos en los parabrisas, es decir, no son grandes estrategias de mercadeo las que hacen los esoteristas, y no son volantes full color con imágenes, no, y mira que pareciera que son formatos ya casi que prediseñados, ¿sí? Pero eso no nos interesa, lo que nos interesa es lo que dicen, lo que comunican, los efectos de sentido que transmiten. Así que en general, pues a mí me orienté por los volantes porque, digamos, eran los textos que de algún modo, pues me estaban mostrando estos deletos, ¿no? Y bueno, pues como no había encontrado yo muchos trabajos sobre Leto, no encontré trabajos sobre Leto específicamente en esto del esoterismo, pues también fue interesante, ¿no? Eso. No sé si eso te responde un poquito la pregunta. Pues, Oscar Iván, yo Listo, quisiera perfecto, profe. introducir, yo quisiera plantearte una pregunta, digamos que ya has descrito cómo tú percibes los volantes, y cuando hablaste de la tipografía, pues claro, estos volantes son, digamos, muy sencillos, no tienen grandes elaboraciones en términos de la tipografía, pero podría uno pensar que el soporte verbal y en alguna medida la imagen icónica con la que se presentan daría campo a pensar hasta dónde las personas hacen la conexión entre el soporte verbal y cómo el escritorista se ve a sí mismo representado por la imagen que, bueno, a su vez lo trata de proyectar de pronto con más peso a lo que decía Giovanni, más por ejemplo con la imagen indígena, que crea una distancia frente a su auditorio, ¿no?
No sé hasta dónde en tu pesquisa en algún momento se incluyó la exploración de esa relación entre lo verbal y la imagen icónica con la que se presenta el, digamos, el vendedor del servicio esotérico. Sí, profe, sí, sin duda mostrar. Bueno, yo en realidad quería trabajar la imagen para analizar la transculturación, ¿sí? Porque partimos de que el esoterismo es una práctica híbrida. Es decir, Claro. es fascinante ver que en un volante está la imagen del arcángel San Miguel y un indígena, ¿sí? O sea, eso es una cosa fascinante, ¿sí? O por ejemplo está la imagen de San Marcos de León, ¿cierto? Que es el santo que domina, la gente le reza a San Marcos de León para dominar, ¿sí? Y bueno, y ver por aquí, no sé, un símbolo hindú, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo quería analizar lo icónico desde esa mirada de la transculturación, cómo se gestiona lo transcultural, lo híbrido, ¿sí? En estos textos, y efectivamente había que pues tomarlo un poco también por lo icónico. Sin duda, podríamos plantear que lo que se presenta en términos visuales, pues también influye un poco en la manera como se puede construir, la manera como el esoterista construye su imagen. Sin embargo, no fue algo que yo lo concibiera en su momento. Como te decía, para mí lo visual era una pista clave para verlo, la transculturación. Es que es maravilloso. Incluso en los mismos altares, cuando uno va a estos lugares, yo he tenido oportunidad de ir, ¿sí? Porque también tuve una relación con las prácticas esotéricas bastante, bastante fuerte. Casi me vuelvo brujo, no mentiras, no, por ahí no era, pero sí tenía muchas amigas que les gustaba mucho, como decimos, brujear. Entonces yo me iba con ellas y siempre veía que estaba muy pequeño, yo veía que en esos altares había una cantidad de imágenes que yo a lo sumo reconocía a la Virgen, pero había otras rarísimas, de tradiciones indígenas, de tradiciones obviamente católicas, ¿sí? Y esa hibridación que se da, pues yo no lo entendía en ese momento así, pero para mí era muy extraño. Hoy cuando yo lo veo en los volantes, yo digo, es una forma de gestionar esa hibridación, de decir que esto es algo híbrido y de ganar adeptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como todos estamos medianamente emparentados con las prácticas religiosas católicas, cristianas, ¿sí? Pues sabemos que es una novena, hemos hecho de pronto algún día una novena, o si no somos nosotros, nuestros padres, tíos, tías, abuelos, etcétera, pues de algún modo es un gancho, ¿sí? Es un gancho decir, bueno, hay algo común, conocido, lo que se puede apelar, ¿sí? Y a lo que usted puede sentirse bien, ¿sí? Porque hay todo un estereotipo negativo frente a las prácticas esotéricas, pero si a mí me dicen que hay que rezarle a la Virgen, entonces como que pareciera que es algo más, digamos, es más aceptado, ¿sí? Porque la Virgen obviamente es una imagen canónica, es aceptada, no hay nada malo, no hay nada oscuro, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando de prácticas híbridas, es decir, así como tú puedes ver la imagen de la Virgen, allí puedes ver una imagen de un demonio, por ejemplo, ¿sí? Y lo más interesante es que en las tiendas esotéricas eso se da también. Entonces tú vas a una tienda esotérica y aquí encuentras todos los santitos cristianos y aquí está la pócima para el amor, el champú, los jabones para la atracción. Es decir, hay una hibridación de cosas interesantes. Entonces, resumiendo, no tuve en cuenta la imagen para analizar esa construcción que hace el esoterista de sí, esa presentación que hace de sí, además porque, bueno, está ahí, pero uno no sabe hasta cierto punto, es un recurso, es decir, no era un recurso directamente ligado a las predicaciones que hacía decir el sujeto, ¿sí? Entonces, no lo tuve en cuenta, pero sí lo quería investigar desde el punto de vista de la transculturalidad. Eso me parece a mí fascinante, ¿sí? Oscar Iván, muchas gracias por tu respuesta y pues, hemos extrañado las voces de las compañeras. No sé si alguien más tenga inquietudes para plantearle al profesor Oscar Iván Londoño. Daniel Urrutia ha levantado la mano. Daniel. Buenas noches para todos. Bueno, pues, como es bien conocido el profesor Oscar Iván,
tratado sobre problemáticas o fenómenos o cosas sociales, en este caso el esoterismo, y también ha hablado sobre la prostitución. Entonces el profe hablaba acerca del etos prediscursivo, que es esa imagen que se tiene sobre el locutor. Mi pregunta es, profesor, para darle, ¿cómo le dijera yo? Para darle credibilidad a esas prácticas, el tema de la estratificación de las dos prácticas puede generar más credibilidad. Se lo pongo con un ejemplo. Es muy diferente, por ejemplo, un sitio de prostitución, por ejemplo, en Bogotá, como La Piscina, porque pues tiene cierto reconocimiento, a de pronto las calles de la 19, porque pues hay una estigmatización de que roban, de que son peligrosas. El tema del esoterismo, desde esa estratificación social, puede llegar a tener más credibilidad cuando de pronto no hay de por medio el tema del volante. A ver, Daniel, como si más bien se utilizara otro recurso para publicitar, Sí, profe. o sea, como cuál, por ejemplo, porque digamos que la publicidad, pues los géneros, digamos que son como cano, a ver, si se usara un comercial que le diera más prestigio, que saliera en la Sí, como televisión o algo así. algo así, profe. Ok, bueno, yo no he indagado, ¿sí? Digamos que cuando en algún tramo de la presentación hice claridad de que no iba a indagar el etos prediscursivo porque requiere otro tipo de estudio, ¿cierto? Uno parte de los estereotipos, ¿sí? Hay varios autores, trabajos muy interesantes hechos desde la sociología y desde la antropología, pocos, pero algunos, que apuntan a analizar las representaciones que la gente construye, las representaciones sociales que la gente construye sobre los esoteristas. Hay un trabajo muy bonito de un antropólogo en Bogotá sobre eso, ¿no? Y obviamente no hace en su estudio no estratifica, es decir, no hace, por ejemplo, un estudio de las representaciones, por ejemplo, que puede tener una persona sobre una tienda esotérica, digamos, en un sector popular, a que haya una, no sé, tienda o, por ejemplo, un consultorio muy famoso en el norte de Bogotá, en donde van todos los famosos y los políticos a que les lean el futuro y todas estas cosas, ¿sí? No hace eso, pero es muy probable que existan algunas diferencias, ¿sí? En términos de creencias y de estereotipos. Miremos nomás, por ejemplo, la figura de Walter Mercado o el profesor Salomón, por ejemplo, ¿sí? Que pues la gente arma toda una serie de ideas en torno a estas personas, que obviamente pues lo mediático influye también, ¿no? Para crear una idea de personas con mucho conocimiento, con, digamos, iluminadas, bueno, todo esto, y obviamente pues no va a ser lo mismo que piensen del brujo de la esquina, ¿sí? Que lo puede uno ver tomando trago en la esquina cada 8 días, ¿sí? Ejemplo. Entonces, creo que sí, creo que puede haber distintas construcciones, representaciones sobre los esoteristas, sobre los centros esotéricos, dependiendo del estrato en el que aparezcan, estén estos centros. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ibagué, que uno vaya, por ejemplo, a un centro esotérico en la 19, que es un sector bien fuerte, a que uno vaya, por ejemplo, a uno a Cádiz. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de ir uno por allá y la persona que trabajaba con seres medievales, hadas y ondinas y todo era maravilloso y era un cuento hecho arquitectura, un cuento hecho mobiliario. Obviamente, pues la idea que uno construye es muy distinta a la señora que le puede leer el tabaco a uno cerca de la terminal, donde vive en una casa muy, digamos, humilde. Yo creo que sí, y eso nos lo ayudaría a explicar más, una investigación sistemática, seria, que pueda ahondar un poco sobre esas representaciones. Pero sí, creo que sí hay formas distintas de concebirlos a los esoteristas y a los centros, ¿no? Y los servicios también, ¿no? Porque a veces se cree que ese que sale en la televisión, que ese que sale en la radio, que tiene el programa, pues sabe más que de pronto ese que no tiene acceso a esos discursos públicos, ¿cierto? Podría ser. Ok, profe, muchísimas gracias.
Guillermina tiene la mano levantada. Guillermina, por favor. Te escuchamos. Primero decirle a Oscar que es un trabajo muy bonito, muy interesante. Lo encarreta uno, o sea, es una manera muy interesante, digamos, de trabajar temas que casi nadie les presta mucha atención, pero que están en el seno mismo de las prácticas y actuaciones que uno tiene dentro de las actividades humanas, ¿no? Esa parte que es un poco muy ideológica, pero también de mucha creencia, pues entra ahí como en interrelación. A mí me parece que es una venta de sueños. O sea, es como toda propaganda, ¿no? Uno vende un sueño. Y al vender ese sueño, pues uno, para algunas personas se cumple por aquello de la coincidencia o por el deseo de que se cumpla, ¿no? O sencillamente la persona que hace el trabajo nunca va a saber si realmente se cumplió o no se cumplió. Esa parte, digamos, es muy, muy interesante. Entonces se vende ese sueño. Y en ese pacto que se hace entre quien ofrece y en quien recibe, pues también hay un elemento que me parece que funciona muy bien ahí, porque él vende porque la gente cree. Si no creyeran, pues no vendería. Entonces hay un elemento ahí que los une de manera irrevocable, podría decirse, porque cuando yo entro en el pacto de la creencia y de saber que él va a salvar cualquiera de los problemas que yo tengo, pues entonces yo establezco ese pacto y lo cumplo, ¿no? En el sentido de que creo. Es muy bonito el trabajo, me parece a mí, la manera como se trabajan ciertos efectos pragmáticos de los términos que se utilizan ahí, ¿no? La manera como se vende la idea, se vende el sueño y lo que se espera, digamos, un poco desde esa venta. Muchas gracias, he aprendido mucho, es un trabajo, como le digo, muy interesante. Profesora, muchas gracias a usted. Bueno, no sé si haya alguna otra inquietud en el público, en el auditorio. Reviso las otras pantallas por si acaso alguien, pero no veo manos levantadas. Pues para no abusar del tiempo que Óscar Iván nos ha dedicado esta noche, yo quisiera reiterar los agradecimientos a nombre del énfasis en didácticas de la lengua castellana, de la maestría en educación, de la licenciatura en literatura de lengua castellana, de la Universidad de la Amazonia, y yo creo que muchos de los asistentes a este encuentro quedarán con inquietudes en relación con cómo cuando vayamos por la calle y alguien nos estira y nos ofrece un aviso, seguramente nos están ofreciendo la seguridad de salud, dinero y amor en un país en el cual diríamos que estamos tan necesitados de estos tres bienes. Óscar Iván, muchas gracias y espero que todas las expectativas con las que llegó el auditorio hayan sido satisfechas, que yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a la maestría en Ciencias de la Educación, ¿sí? A ustedes por invitarme, por acogerme en su casa, a todas las personas que se han quedado acompañándonos también, un agradecimiento a colegas, alumnos, estudiantes, bueno, y pues nada, desearles una feliz noche y un buen fin de semana.